Mi nombre es Gaby Recio y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conexiones con Emprendedores. En este podcast compartiremos consejos, casos de éxito de emprendedores imparables. Recibe una dosis de inspiración para tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto, les doy la bienvenida a un nuevo episodio. El día de hoy me acompaña desde Ixtapa Alex Carrasco. Alex es investigador, terapeuta, conferencista, profesor de artes marciales por 37 años. Lleva más de 21 años en la investigación y estudio de la física cuántica, neurociencias, metafísica, PNL, hipnosis, sanación de engramas, y su base espiritual que más le encanta y apasiona es la lectura del curso de milagros. Hoy por hoy Alex está brindando conferencias, talleres y retiros para expandir la conciencia y ayudarnos a desarrollar nuestra propia magia. Alex, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Ay, gracias a ti, Gaby, un gusto, de verdad, un placer estar aquí, me encanta el lugar. Qué padre que haces acá en Saltillo. Sí, ya ahorita, bueno, en este año es mi segunda vez. Okay. Y también igual compartiendo pues información de temas de la conciencia, de expresión de la conciencia, y muy feliz con los resultados y el impacto que está teniendo en las personas. Ay, qué padre, Alex. Oye, pues antes de comenzar con el tema, me gustaría que nos compartieras primero, para la gente que no te conoce, ¿quién es Alex? Sé que has llevado diversos emprendimientos, tenías en las artes marciales, tienes una escuela, también gimnasio, también, pero ¿cómo fue que tu vida te llevó a decidir apostar por el camino espiritual? Ok, fueron dos momentos muy interesantes. Yo siempre he sido muy inquieto en quererme salir del tema de la norma, ¿no? Desde muy pequeño me gustaba, por ejemplo, ver a Jaime Maussan y los temas extraterrestres, pero precisamente cuando ya tenía yo como unos 23 años, cayó en mis manos un libro muy sencillito, muy pequeño, hecho a máquina de escribir antigua, que se llama El Superhombre y el Cosmos, que por cierto no van a poder encontrar en cualquier librería porque solamente se vende en el centro CICET. El CICET significa Centro de Investigación de Conocimiento Extraterrestre. Entonces, cuando yo abro ese libro, venían temas de física cuántica, aura, chakras, los conceptos de la evolución, el origen del universo, los planos evolutivos. Entonces, para mí fue un shock al venir de una familia, pues, correcta en el sentido de la palabra de la religión, tradicional, exactamente. Entonces, yo dije, ay Dios, entonces, Dios no es un señor barbón que está arriba de una nube, y me cambió todo el concepto. Entonces, repito, ya era muy inquieto. A partir de ese momento fue que me dio muchísima curiosidad por estar investigando todo, bastante. Entonces eran libros, eran videos, eran cursos, y así estuve como unos 12 años para mí, cuestión personal, para mí solamente. Pero hubo algo en tu vida que... Sí, hace 11 años precisamente, y algo muy curioso, estaba yo viendo por primera vez videos de biodescodificación. Por primera vez estaba yo escuchando, yo ya sabía por investigación personal que todas las enfermedades tienen un origen mental, emocional, ¿no? Sí. Pero nunca había encontrado algo tan atinado como la biodescodificación. Entonces yo estaba viendo por primera vez en ese entonces un video cuando mi papá y mi mamá se encontraban en Ciudad de México, porque mi papá había vivido un cáncer de pulmón. En ese entonces yo era vegano, manejaba tratamientos naturistas, y mi papá no quiso trabajarse con quimioterapia. Entonces quiso hacerse un tratamiento naturista, y mi papá sana del pulmón rapidísimo, no sé, en 2 meses sale. De hecho, recuerdo que en el siglo XXI, en el INER, en el Hospital de Enfermedades Respiratorias de Ciudad de México, me mandaron a llamar precisamente para saber qué era lo que yo le había dado a mi papá. Entonces, porque fue muy... ayudaste a tu papá? Sí, yo fui el que le llevé todo su tratamiento, su alimentación, todo. Todo lo trabajé a nivel de la parte física, y algunos trabajos como de mentalización y meditación. Y recuerdo que ya mi papá lo estaba dando de alta. Ese mismo día yo estaba viendo un video de biodescodificación, específicamente de Enrique Corbera, y recuerdo que Sandra, mi pareja, me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a colgar algo. Sí, bueno, vamos. Fuimos al gimnasio, y subiendo las hilos más altas de esas escaleras así altísimas, me derrapo,
y caigo y me fracturo la muñeca. Y llego yo a la casa porque no había quien me atendiera en el hospital, tuve una fractura de muñeca de la mano izquierda, y llegando no quise atenderme enseguida porque el traumatólogo estaba operando. Le digo a Sandra, llévame a la casa. No, pero ¿cómo? ¿Estás muy mal? Digo, llévame. Entonces yo llego y yo presentí algo, entonces le mando un mensaje a mi mamá. Mi mamá ya me había dicho que mi papá ya lo estaban dando de alta. Pero yo digo, oye, entonces ¿a qué hora salen? No, ¿a qué hora ya sea el vuelo, autobús, como fueran a regresar a Zihuatanejo? Y en eso mi mamá me llama por teléfono y me dijo, tu papá acaba de morir. Y yo le digo, ¿cómo? Si no nos habían dado de alta, dice, ese es el tema. Se lo dieron de alta, nos felicitaron todo el rollo y saliéndose riendo, una carcajada muere. Entonces yo, murió riéndose. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? A mí me generó un trauma muy fuerte, pero ya después empecé a ver muchas coincidencias. En la misma hora y minuto que los paramédicos me recogieron a mí para lo del accidente, fue la misma hora y minuto en la que muere mi papá. O sea, el acta de función está en esa misma hora. Entonces yo dije, aquí había un vínculo muy fuerte, ¿no? Y obviamente yo dije, mano izquierda, yo pues ya después con la descodificación. ¿La mano izquierda es mi papá? No, es mamá, pero como yo soy zurdo, sí representa para mi papá. Y trabajo, tiene que ver con trabajo preciso, yo estaba llevando en un trabajo de sanación a mi papá, y el que muriera, la fractura es la desvalorización. O sea, desvalorización por un trabajo que yo llevé con mi papá, que a la mejor no funcionó. A raíz de ahí, para mí fue un trauma que yo lo bendigo hoy en día, porque en esa no aceptación de mi papá, creo que fue donde he estudiado más en mi vida. Yo creo que a veces había días que no dormía investigando qué pudo haberle pasado a mi papá. Wow. Estaba muy mal, no lo aceptaba, pasaban meses y yo no lo aceptaba, hasta cuando ya después empecé a tomar formaciones porque tengo que como encontrar. Y cuando llegaban las formaciones... No eras bien curioso. Sí, entonces llegan las formaciones y yo decía, esto ya lo sé, esto ya me lo sé, esto ya no lo sé. O sea, ya nada más prácticamente iba por los puros diplomas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, me llevó el camino y ya cuando menos me di cuenta ya tenía un consultorio. Yo tenía la escuela de artes marciales, el gimnasio, y ya llevaba 7 años trabajando en la Policía Municipal y Estatal de Ixtapas y Zihuatanejo, dando artes marciales y defensa personal. Hasta cuando dije, no, pues ya voy a renunciar, ya la gente me está solicitando, porque yo empecé a dar conferencias relacionadas con el concepto de la salud, pero ya brinqué de las conferencias comunes de salud física a la parte mental emocional, y esas, bueno, fueron un boom. Entonces, ya después de ir de Zihuatanejo, me mandaron a llamar a Querétaro, luego Toluca, Ciudad de México, y bueno, así es como me he estado moviendo ya por 11 años. Oye, qué interesante tu historia. Fíjate que he escuchado varias veces a varios emprendedores que han venido aquí que como una causa de algo que te pasa te puede llevar a un emprendimiento, o sea, que te va dirigiendo al camino que es tu propósito de vida, que al final, o sea, como dices tú, yo agradezco porque me pasó esto, porque si no, a lo mejor no hubieras tomado hubieras seguido en piloto automático haciendo tu vida normal, con tu gimnasio, en tu zona de confort, cuando empezaste a investigar, porque créeme que un emprendedor tiene que ser muy curioso. O sea, para emprender tienes que estar investigando todo el tiempo, aprendiendo, y tú ya lo traías súper nato, entonces te pusiste a investigar y te fue llevando a este camino. ¡Qué padre! Sí, y podría decirse que esa experiencia fue lo que alineó con mi propósito de vida, prácticamente, porque realmente todo lo demás lo he disfrutado muchísimo, pero me he dado cuenta que tiene que ver con más otros contextos, ¿no? Ya sean herencias transgeneracionales, que tengo que estudiar ingeniería en sistemas, que si tiene que entrar en la policía, o sea, eran temas. Pero mi mamá me decía que cuando yo era niño apenas hablaba, dice que yo jugaba hipnotizando a la gente. Entonces, como un niño va a saber de hipnosis y, no sé, apenas hablaba, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué me lo tenías que decir después de tantos años? Pero bueno, me di cuenta ya, ¿no? Por sí solo, y pues es lo que me gusta. Y como dices tú, no estoy en mi zona de confort, en Ixtapas y Zihuatanejo, atendiendo un negocio o algo, sino precisamente expandir esta información es lo que más amo. Y encontraste tu propósito de vida. Qué padre, Alex. Sé que has tomado eres terapeuta de muchas cosas, inclusive algunas no conozco, como el engrama y todos esos transgeneracionales, sí sé un poquito, pero sé que el que más te apasiona es el curso de milagros.
Sí. ¿Cuál crees que sea el mensaje que nos da este libro? A mí mucha gente me ha dicho, métete al curso de milagros, y que el curso de milagros, la verdad no he tenido oportunidad de tomarlo, pero ¿cuál es el mensaje? Así, sintetízame un poquito el mensaje de este libro, ¿qué es lo que te dejó? Ok, te lo voy a sintetizar en dos partes. Número uno, la parte más abstracta sería literal que despertemos de este sueño. Que ya mucho se ha hablado en películas, ¿no? O incluso hasta científicos han hablado de que este es un mundo simulado, es una Matrix, le llaman muchos el Maya, la ilusión. Curso de Milagros dice que esto es como un sueño. Nosotros, en Curso de Milagros, nos dice que todo lo que nos ocurra o todo lo que sucede es nuestra creación, es nuestra proyección nada más. Entonces nosotros estamos acostumbrados que si algo nos ocurre es porque algo externo, ya sea me provocó una enfermedad o una persona más me dañó, pero ¿y qué tal si ese sería el sueño, ¿no? Creer, ¿sí?, que algo externo es lo que nos está provocando y más bien nosotros dentro de un sueño estamos creando nuestra realidad. Esto en términos coloquiales, por decirlo, ¿cómo puede aterrizarse? Cuando nos hacemos responsables, 100%. Una persona que aprende a hacerse 100% responsable es una persona madura, mental, emocional. ¿Por qué? Si yo no me adjudico una cierta responsabilidad, entonces estoy dejando de lado también la autoridad. Ok, esto va de la mano, 100% autoridad, 100% responsabilidad. Así pues yo puedo estar diciendo, yo soy 100% responsable de mi salud, por tanto tengo 100% autoridad. No pueden ir separados. Y entonces ya la responsabilidad toma una tonalidad distinta, ya es con gusto, ya no se siente como una carga, como algo pesado o algo que te da miedo, sino que ya entonces lo haces con un sentimiento de adultez y por tanto eres coherente, que eso es otra cosa clave. Toda persona que llega a mi consultorio, no importa dónde se manifieste la enfermedad, ya sea a nivel físico, mental, emocional, económico, donde sea, es una persona que está viviendo una incoherencia en su vida, ¿sí? Dicen sí cuando quieren decir no, piensan rojo, dicen verde, sienten amarillo, hacen azul, entonces obviamente eso se va a manifestar en su realidad. Y hoy en día la física cuántica pues ya ha demostrado que somos creadores de nuestra realidad, ¿sí? Con un montón de experimentos. Con ¿no? nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra palabra, que también casi nadie pone atención a la palabra, ¿no? Como la palabra es creadora de realidad, es vibración finalmente. Y hasta, por ejemplo, el hinduismo dice que el sonido primigenio de la creación fue el Om. Entonces la palabra, la vibración es algo muy poderoso para crear la realidad que nosotros vivimos. ¿Y cómo manejas tus terapias? O sea, ¿ayudas a cambiar el pensamiento? Eso que me dices me encanta del libro, porque la mayoría de las personas tienden a victimizarse y como ver la culpa en la papá, en la mamá, en el pasado, es que me pasó a mí esto, y no responsabilizarse de que nosotros elegimos nuestro destino, ¿no? Y al final nosotros estamos creando nuestra realidad a través de lo que hacemos, claro, a través de nuestras acciones y también de lo que pensamos. Fíjate que el libro, aunque se puede escuchar espiritual y mucha gente lo confunda hasta como con religión, porque tiene conceptos que son muy similares a los cristianos, aunque significan completamente diferente. Pero el libro básicamente para mí es un libro de metafísica avanzado, pero avanzadísimo. Yo no he encontrado otra metafísica superior o cuántica. Y el libro, incluso, si hoy en día los científicos lo quisieran leer de manera muy seria, encontrarían muchas respuestas. Por ejemplo, los conceptos del tiempo. Toda persona que llega a una consulta, toda persona que llega a una consulta, y no importa cuál sea la terapia que yo le voy a aplicar, siempre va a ser para diagnóstico. Ya sea que le haga descodificación, medicina germánica, transgeneracional, hipnosis, sanación de engramas, terapia de energía, lo que sea. Siempre va a ser un diagnóstico. Entonces tú dices, bueno, si es el diagnóstico, ¿dónde está la cura? ¿O dónde está? Bueno, una persona que normalmente llega a una situación, no sé, a la consulta, yo le pregunto, ¿dónde crees que está la causa? Y su mente siempre dice, al pasado. Si no es a la infancia, si no es un tema de padres, si no es un tema de transgeneracional, y si no, luego mandan pidiendo hasta terapias de vidas pasadas. Y está perfecto, no descarto ninguna terapia, pero no podemos decir que ahí está la causa.
porque el pasado ya no existe. Entonces, como el pasado ya no existe, es una ilusión. Entonces, si el pasado ya no existe y es una ilusión, la causa es una ilusión. Entonces, si ya no hay causa, ya no puede haber efecto. Entonces, el curso, todo lo que yo hago con el curso Milagros, aunque obviamente a la gente no se lo ando explicando, ¿no? ¿Qué hago? No importa la terapia que sea, siempre cierro con curso Milagros de una forma de psicoterapia, aunque la gente no se dé cuenta. Entonces es donde yo me he dado cuenta que más efectividad tiene en las personas y en mí, obviamente. Entonces, repito, es un poco complejo porque sería como poner en marcha, ¿no? Por ejemplo, si a mí ahorita, por ejemplo, alguien me preguntara, oye, por ejemplo, yo tengo tal cosa, a lo mejor en la práctica le diría, a ver, ¿dónde tienes, no sé, tal enfermedad? Ah, pues por, no sé, un tema de hígado. Ah, ok, muy bien, conflicto de sustento. ¿Hace cuánto tiempo tienes esto? Pues 3 meses. Ok, ¿qué pasó? Me despidieron de trabajo. Ah, ok. Entonces viviste un conflicto como falta de sustento económico y se activó el hígado. ¿Sí? Desde descodificación eso va a estar correlacionado. Entonces yo le puedo decir, bueno, ok, pero eso fue hace 3 meses. Hoy por hoy, ¿qué tienes? No, pues bueno, ya tengo mi trabajo. Entonces ya no existe. Y además ya se resolvió. Y se quita. Y sí, o sea, entra el cuerpo en un proceso curativo. Porque el cuerpo es inerte, sin la mente no puede existir. ¿Sí? Entonces, si la mente se sana, el cuerpo no le queda otra cosa más que sanarse. Pero si la mente sigue viviendo en el pasado o sigue viviendo en un futuro que todavía no existe, entonces el cuerpo tiene un desbalance. Pero cuando vivimos ese presente, ya entonces vienen los llamados milagros, que se podrían llamar, médicamente hablando, remisiones espontáneas, que se dan mucho, ¿no? Oye, ¿y para las alergias? Las alergias, ¿Qué significa? de hecho, las alergias son un engrama. ¿Qué es un engrama? Significa cuadro de imagen mental doloroso o un trauma que sucede, un registro en la célula y en las neuronas, pero es del pasado, es como un trauma. Entonces es como si fuera una hipnosis. La persona se encuentra una situación, por ejemplo, no sé, si fuera, no sé, alergia al polvo, ¿ok? Vamos a imaginar. Vamos a imaginar una persona que tiene alergia al polvo. Ok, esto significa que en el pasado hubo una situación dolorosa o conflictiva donde el polvo era una de las cosas que estaban ahí alrededor, ¿sí? Entonces puede ser un polvo, solvente, el sol, puede ser la lluvia, pues la humedad, lo que sea, no puede ser muchas cosas. Pero entonces esa situación conflictiva que vivió en el pasado, la persona sigue todavía con ese trauma. Entonces cuando hoy en el presente percibe polvo, un solvente, lo que sea, le va a volver a detonar como ese recuerdo, ¿sí? Y entonces va a empezar a olfatear el peligro, que normalmente ocurre en vías respiratorias, no sé, normalmente lo que es la mucosa nasal o los senos paranasales, etc. Entonces no es otra cosa más que una hipnosis del pasado. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una regresión, encontrar específicamente el momento donde ocurrió el engrama, el trauma, se sana a la persona y entonces ya la persona, o sea, sana ese pasado, por así decirlo, y en el presente ya se acaba la alergia. Wow, ¿y si has quitado alergias y todo? Sí, o sea, yo no la persona, obviamente yo los acompaño. No me gusta decir que yo lo hago porque no, es mucha soberbia, no, la persona. De hecho, nosotros nos hacemos llamar como acompañantes del proceso, ya sea cual sea que esté viviendo las circunstancias, ¿no? Que sean. Entonces, definitivamente, ¿tú crees que las enfermedades son emocionales? Sí, definitivamente la emoción es fundamental. No es la causa original, pero sí es fundamental, está implícito. Más bien es una situación conflictiva que vive una persona y que esa situación conflictiva la mente racional no la alcanzó a resolver. O sea, nuestra psique, la racional, la lógica, la analítica no lo pudo resolver, se pasó a la otra mente que es la inconsciente, que es la mente de la evolución. Entonces se va a manifestar en el cuerpo y va implícita el tema emocional y el engrama, obviamente, también. Sí, yo creo que el cuerpo habla definitivamente. O sea, si tú ves una persona te das cuenta cómo está emocionalmente. Desde ahí. Sé que vas a traer una conferencia muy padre, Alex, que también es un tema muy importante que se llama ¿Es pareja tu pareja? Esto te pregunto porque estamos hablando de temas de enfermedades que vienen siendo emocionales, pero también elegimos a veces parejas que son tóxicas
o que emocionalmente nos atraen ciertas memorias, y pues no sabemos elegir correctamente. ¿Crees que una pareja la elegimos porque representa la figura del padre o de la madre? Platícame un poquito más de esta conferencia, de qué se va a tratar y qué piensas de esto. Pues bueno, ¿de qué se va a tratar? Se va a tratar de que nosotros seamos capaces de elegir una relación que sea conveniente, ¿sí? Y si no es conveniente, hacerla conveniente. Y si ya no hay amor, pues bueno, que se tomen sus decisiones, ¿no? Pero sobre todo desde la responsabilidad de lo que hemos estado hablando, no desde el victimismo, porque si no, entonces es un bucle del cual nunca vamos a salir. Y sí, en efecto, la mayoría de las veces, si no es que todas las terapias que yo he visto, que cuando se trata en contextos de pareja, siempre vamos a ir a buscar una figura paterna o materna. Ojo, no necesariamente tiene que ser papá o mamá. Muchas veces pueden ir a encontrar una relación que es el doble del abuelo o de la abuela, pero curiosamente la abuela y el abuelo influyeron mucho en su vida, por la cual tienen que ir a buscar, le llamamos nosotros en transgeneracional doble, ¿sí?, del abuelo, de la abuela, del padre o de la madre. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es común en la mayoría de las parejas porque precisamente no logramos tener integrado el amor y deseo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros crecemos, cuando estamos niños y crecemos, normalmente al niño le cubren todos sus deseos, ¿sí?, que es comer, dormir y la higiene cuando evacúa. Pero cuando ya crece un poquito, obviamente detonamos un siguiente deseo, que es el sexual, sobre todo cuando ya estamos en la adolescencia. Y obviamente ese deseo no es cubierto por papá y mamá, y eso es muy interesante porque si no viviríamos en las hordas, ¿no? Pero el tema es que la cultura nos sigue teniendo en un contexto de niño mental, emocional, cuando el cuerpo ya es un adulto, ¿sí? A nosotros nos han enseñado que la adultez tiene que ser a los 18, 21 según el país, pero el cuerpo humano biológicamente es adulto en el momento que es fértil, pero no lo acompaña la mente y la emoción. De hecho, hasta en México hay frases de mamás, ¿no? De siempre serás mi hijito, mi bebé, que tenga 50 años. Entonces, oye, eso está súper mal. Malísimo. Yo le digo a mi hija que es mi bebé. Es que es un conflicto porque entonces, imagínate, desde ese concepto de amor infantil, porque el bebé, ¿en qué momento tiene el concepto de amor? No tiene conceptos hasta el momento que le cubras los deseos. De hecho, un bebé, si tú le cubres un deseo, entonces ama a la mamá o ama al papá o ama a la abuela o a la nana. Hasta a veces dicen, yo amo más a mi abuela que a mi mamá porque me crió ella. Entonces ese primer concepto de amor es desde la necesidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces si tú te quedas atrapado en ese concepto de amor infantil a mi nivel mental, emocional, por muy adulto que ya seamos, entonces cuando tú te busques una relación erótica de pareja, va a ser desde el concepto infantil para cubrir también los mismos deseos. ¿Sí? Y entonces vienen los conflictos, porque te encarcelas en una relación donde hay jerarquías, hay celos, hay control, hay tóxica, todo, pero es un contexto de codependencia. ¿Sí? No es una elección que haría un adulto mental, emocional. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, en una relación de adultos, pero con mente y emoción de niños, es muy complicado que pueda haber acuerdos correctos y reales. Si la mayoría de la gente piensa que el amor es lo que nos han vendido nada más así, los cuentitos, las novelas, pero no va por ahí. El amor es algo que se decide todos los días y la base del amor en las parejas es la realidad y la comunicación. Aunque mucho la psicología diga que es la comunicación, yo todavía sigo insistiendo que es la realidad. ¿A qué te refieres con la realidad? El nivel de percepción. Vamos a imaginar que yo te dijera, oye, no sé, ves la pared blanca y tú me digas, no, pues no es blanca, es no sé, gris. Ya tenemos un nivel de percepción distinto. Entonces, para que tú y yo nos podamos entender sobre la pared, no nos vamos a poder comunicar porque tú hablas ruso y yo hablo mandarín. Entonces, si tú y yo ya no tenemos la misma percepción de realidad, no vamos a podernos comunicar. Y si no hay realidad y comunicación, no hay afinidad. Se va bajando el amor. O sea, tú conoces a alguien, tú dices, ay, mira qué guapo, qué guapa, ¿no? Te le acercas, platicas con la persona y si no tiene nada interesante que te aporte a tu realidad o a tu percepción, hasta lo guapo se le quita. ¿Se entiende? Sí, pero cuando la persona tú dices, pues a lo mejor no es un galán o una chica muy guapa, pero tiene algo interesante, algo que aporta,
Entonces hay una realidad muy similar. Y entonces hablan el mismo idioma, por consecuencia la afinidad se mantiene alto. O que te suma y no que te resta, porque también pasa mucho que, por ejemplo, mujeres que quieren emprender, o sea, los maridos no las dejan. Exacto. Entonces, desde ahí yo siempre les digo a mis hijas, o sea, desde que tú tengas una relación, que te vayas a casar, les tienes que decir, yo también tengo sueños, yo también voy a hacer esto, para que no se queden con la idea de que es que tú vas a quedarte en la casa o vas a... O sea, yo tengo esta idea que así es el matrimonio, y mi idea de matrimonio es que pues es algo de compartir juntos y ser tú mismo. Exacto, lo acabas de decir perfectamente, algo de compartir. Eso es cuando es una relación de adultos y cuando es una relación de pareja, no de pareja. Porque cuando ya es de pareja, entonces ya es un tema de no me deja trabajar, no me permite, entonces ya es un tema jerárquico, ¿se entiende? Y eso ya no es parejo. Y eso, bueno, ocurría antes, pero esas leyes ya fueron abolidas. O sea, hace 210 años se generó la ley de la abolición de la esclavitud, que la mujer estaba en esclavitud, y ya no puede ser así, ¿no? Obviamente, hoy se hace de una manera muy disfrazada, a través de chantajes, a través de manipulación, a través de un montón de cosas, pero de eso se trata, que nosotros podamos salir de esas jaulas y podamos volar. O sea, porque el verdadero amor maduro, de adultos, incondicional, no sacrifica nada, y mucho menos la libertad. Prácticamente la libertad vendría siendo un sinónimo del amor. Lo que sí sacrifica todo es el miedo, y empezando por el amor. Entonces, ¿qué son celos? Miedo. ¿Qué es manipulación? Miedo. ¿Qué son chantajes? Miedo. Todo eso finalmente es el resultado del miedo. Entonces ya no es amor. Ya no es amor. Sacrificó el amor en automático. Y entonces ahora sí estás en pareja, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tips les puedes dar para que elijan una buena pareja, para saber elegir una pareja? Eso, que logremos salir del concepto infantil. Que nosotros seamos autosuficientes primero en todos nuestros deseos. Eso es número uno. ¿Por qué? Llega la persona a consulta y me dice, quiero resolver el conflicto de mi pareja, mira que sí, me maltrata, esto, lo otro. Ok, le digo, ¿y lo amas? Claro que lo amo. Ok. Y yo les digo, bueno, ¿y si fueras millonaria? Dice, ay, no, ya lo hubiera dejado. Digo, qué rápido se acabó el amor, ¿no? O sea, entonces hay una codependencia, ¿sí me explicó? ¿Sí? Y entonces, en esta codependencia, ¿en qué consiste? En que uno mismo no se puede construir, ni mental, ni emocional, ni mucho menos físico. Y entonces hay una codependencia. Es un amor infantil. Entonces, la mejor herramienta es primero construirte mental, física, emocional, para que cuando llegue la pareja que llegue, pues tú ya estés, y puedas decir con la mano en la cintura, sabes que así soy. Claro, y vamos a dar tips precisamente para poder elegir el amor de niño adulto, porque el amor no es una emoción, o sea, el amor es una decisión, y nosotros somos los que lo hemos romantizado. Entonces, para que el amor no se vuelva un amor desde la esclavitud, sino desde la libertad, entonces hay que saber discernir primero qué es el amor y aterrizarlo de manera correcta, por así decirlo, ¿no? No romantizarlo. ¿Y qué pasa cuando tienes esa, o sea, tú dices, es que te debes de olvidar del pasado, pero hay un pasado, o has tenido una madre tóxica que a lo mejor no te dio la atención, o has tenido un pasado, es más difícil a lo mejor elegir una pareja pues no muy sana, ¿no? Claro. O es porque tú no estás muy sana. Sí, vamos a imaginar, por ejemplo, que una persona tiene una situación con sus papás donde pues no fue bien tratado, la mamá fue, no sé, lo abandonaba, lo maltrataba, lo que sea. Si esta persona sigue viendo el pasado, porque obviamente debe de haber engramas, traumas, etcétera, obviamente mientras no sane con padre y madre, va a proyectar toda esa parte al futuro. Y el tema es que también nos han vendido mucho el concepto de cómo tenemos que conectar con papá y mamá. Y esto que voy a decir se va a escuchar muy crudo para mucha gente, pero es así. Hasta la conexión entre padre y madre es una cuestión cultural. Antes, por ejemplo, en Grecia, en Egipto, no se hacía vínculo emocional. Sabían que en cuanto nacían los hijos, eran para la comunidad, o se iban las nodrizas, a la guerra, y los papás sabían que no tenían que hacer conexión. No recuerdo si fue Sócrates que dijo a los 38, sé que tengo un padre y algún día lo conoceré. ¿Sí? O sea, pero después empezó a hacer el vínculo con la mamá. Y este vínculo con la madre fue por un tema de que mientras más
pecho les daba, más leche, pues más fuertes estaban. Y el vínculo del papá pasaron siglos. Hay canciones donde hablan de que la mamá es feliz y el papá está enojado, etcétera, de abuelitos, ¿no? Canciones de abuelitos. Pero entonces, ahora, ¿qué voy a hacer hoy por hoy con todo esto? Bueno, saber que papá y mamá en este mundo solamente su única labor fue haber dado un esperma y un óvulo. Me dieron la vida. Y agradecerles Y por agradecer eso. por eso. Y todo lo demás, lo que Nos toca a hicieron nosotros. fue la manera en cómo ellos entendían y pudieron que lo tenían que hacer. A partir de ahí es nuestra responsabilidad. Entonces eso es tomar responsabilidad. Exacto. Porque si sigo en un concepto de amor infantil, es el que vive siempre resentido, es incoherente, está siempre la víctima y no crece. Y para un emprendimiento se va a manifestar en lo que sea. Ya sea que quieras emprender una relación de pareja, un proyecto de vida, un proyecto de salud incluso. ¿Cómo eres ante la vida? ¿Es como adulto o como niño? Entonces, como adulto eres responsable al 100%. No, yo conozco, y hay unos que son señores y todas son súper infantiles, o sea, que siguen siendo como niños chiquitos. O sea. Sí, y confundimos hasta el mal carácter con creer que es de carácter, que es un adulto, ¿no? No sé, no sé si mucha gente conozca al tío ese que se pone de malas porque tiene hambre. Entonces dices, pues no es que sea de carácter, está haciendo un berrinche. ¿Qué tiene el niño? O tiene hambre, o tiene sueño, o está hecho en el pañal. Es como un bebé. Es un bebé, pero ya en un cuerpo de adulto. Y lo mismo sucede cuando tú ves a alguien pelear en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? No, o sea, es un berrinche. Que porque se le cerró en el cruce del carro, se quiere bajar y que lo quiere golpear. Digo, no se tira al piso, se hace patalea porque haría mucho ridículo, pero es un berrinche. Si lo analizamos, es un berrinche. No hay un control emocional. Exacto. Y eso también se aprende. Nosotros tenemos que saber que las emociones tú las puedes elegir. Y eso es muy bueno porque la emoción es emotricidad, es movimiento. Me tengo que aprender a mover, ¿sí? Con mis emociones. O sea, mis emociones mueven proyectos. Es la gasolina, prácticamente. Entonces, ¿qué emoción me conviene sentir para que un emprendimiento funcione? ¿Qué emoción me conviene sentir para sanar mi cuerpo? Y la verdad es que la mayoría de los emprendedores tienen que tener un liderazgo emocional y un autoconocimiento, porque si no difícilmente vas a poder liderar a tu equipo. O sea, si tú no estás bien emocionalmente, ¿cómo vas a tener como dices tú, la gasolina, la energía para poder liderar a tu equipo? Claro, porque al final de cuentas todo es nuestra proyección, dijera un curso de milagros, ¿no? No hay nada externo a ti. O sea, para mí sí es muy radical el libro. O sea, dice, no hay nada externo a ti. O sea, ni el concepto amor ni el odio. O sea, todo es una proyección. Entonces, según como esté yo en mi interior, es lo que yo voy a ver afuera. Y eso, bueno, ya lo sabemos hasta con muchas terapias básicas como la ley del espejo, pero no las aplicamos para todo. La aplicamos nada más como para ciertos sectores, pero es en todo. Todo es una manifestación de nosotros. Y a lo mejor en un principio hacerte responsable de tu cuerpo, tus emociones y tu mente está perfecto. Pero ya ir más allá todavía implica ahora sí un desarrollo espiritual muy alto. Porque entonces ahora te vas a dar cuenta que tu carro, tu casa, tu proyecto, tu relación, todo, hasta lo que tú crees que es un objeto inanimado, que ni siquiera se debe llamar así, que todo tiene conciencia, es tu proyección. Y eso es ir un poco más sutil, más profundo, pero se puede. Oigan, es que no saben, Alex es muy profundo. Y aparte va a tener un retiro espiritual próximamente, que están todos invitados. Pero yo le decía a Alex, explícanos de qué se trata, porque no entendemos, para los que no entendemos, que no somos tan profundos como tú, de qué se trata. Sé que estás aquí en Saltillo porque vas a quitar este retiro cuántico. Me gustaría saber a quién está dirigido y en qué nos puede beneficiar asistir a este retiro, de qué se trata. Platícanos un poquito de esto, que creo que va un poquito de la mano con lo que estás diciendo. Sí, de hecho sí. Bueno, normalmente se dan conferencias, charlas, ponencias, talleres incluso, donde hay prácticas, pero muy difícilmente hoy en día en una
época actual como donde la sociedad está, ya saben, su día a día trabaja, se dan un espacio. Normalmente el espacio que tomamos son vacaciones para relajarnos de, a lo mejor, no sé, de tanto trabajo, de esto, y no te vas con familia. El retiro, su propósito es estar aislados de la sociedad, de la ciudad, del tráfico, todo, y en la naturaleza, donde también las mentes colectivas de Hira-Yun hay menos conciencia colectiva, o sea, las mentes están como más aligeradas. Entonces, vamos a estar dando dinámicas, ceremonias, prácticas, meditación para hacer un trabajo interior. ¿Sí? Ok. O sea, son 3 días. Hay un trabajo interior que vamos a hacer desde el primer día que llegamos. Todo lo que es alinear nuestro interior. Posteriormente, el segundo día, todo lo que tiene que ver con el exterior. Y el tercer día con todo, lo que sincroniza. Entonces, por eso se llama retiro cuántico. Y vamos a hacer el mayor uso de los recursos del lugar. Porque a donde yo viajo, pues hay bellezas de lugares. Y este lugar, que es el Foco Tonal Santa Fe, está hermosísimo. Tiene foco tonal, tiene una cueva de cristal. Ya estuve por ahí, está tiene maravilloso. temazcal, no, entonces, pues obviamente, además de todo, conecta mucho con lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, a la hora de hacer algún tipo de decreto, un mandato, o como le llaman, una O oración. una programación, puedas Una ayudar reprogramación. a reprogramar a las personas para que puedan desarrollar su potencial o quitar esas creencias o traumas. ¿Vas a ayudar en Sí, este por retiro? supuesto. De hecho, por ejemplo, el foco tonal que tiene que ver con un... ¿Qué es un foco tonal para la gente que no sabemos? Ok, bueno, místicamente dicen que es una conexión divina, ¿ok? Científicamente dicen, pues bueno, que hay una vibración muy fuerte que se puede medir en joules, pero también, si nosotros lo vemos un poquito más como nuestros ancestros lo veían, es como si fuera un punto de energía. Okay. ¿Sí? Por hecho, foco viene de energía solar, energía, Okay. bueno, luz, pero en el caso del foco tonal es energía solar. Entonces, haz de cuenta que es como, si has oído hablar de la acupuntura. Bueno, haz de cuenta que nuestro planeta también tiene puntos de acupuntura, puntos energéticos que conectan a nivel galáctico, a nivel universal. Cuando tú hallas un punto de energía, entonces significa que ahí está potenciado la energía. Entonces, imagínate, si tú llegas ahí y estás bien alineado, bien coherente, entonces puedes trabajar lo que tú desees a nivel de energía. Ahora, ese es en el foco tonal, ¿ok? Que vamos a estar haciendo meditaciones todos los días, vamos a estar haciendo trabajos muy específicos. Luego también hay una cueva de cristal que está interesante. Ay, yo ya fui. Bueno. No, sentí una energía ahí Bueno. cuando entré. Primero salieron los murciélagos y luego ya llegué, la toqué, te lo juro, sentí muchísima energía. Ese lugar tiene Claro. mucha energía. De hecho, el reino mineral en el planeta Tierra es un catalizador. O sea, su propósito es catalizar la lluvia fotónica, el sol. Entonces, cuando tú entras precisamente a una cueva de cristales como que es esta, De cuarzo. de cuarzos, entonces, ¿qué haces? Catalizas. ¿Qué es un catalizador? Es que la energía, lo que tú ya quisiste hacer, se va a potenciar, ¿sí? Se va a superpotenciar o va a sutilizar. Por ejemplo, tú puedes decir, traigo un trauma, ok, muy bien. Ahora, esta energía del trauma es una energía muy densa. Ahora, ¿cómo la puedo sutilizar? Como de ser denso, los utilizo, y además esas utilizaciones es como si un plomo, ¿no? Un pedazo de plomo, lo hicieras una nube. Entonces ahora esa nube, ¿cómo la utilizas para tus proyectos? Y es que el universo no desperdicia nada. Si el universo hablara, te dijera, no te voy a dar yo energías extras, o sea, universales, hasta que tú no utilices las de la situación. ¿Cuáles son tus situaciones? Tus vivencias. Entonces, todo eso que hemos estado hablando de nuestros traumas, nuestros conflictos, todo eso es energía al final de cuentas. Saber cómo canalizarla y no desperdiciarla. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a estar haciendo. Y también el temazcal, que se va a hacer distinto a los temazcales comunes. ¿Y el temazcal para qué sirve? Mira, el temazcal se le llama, en náhuatl significa casa de vapor o casa de sudor. Se utilizaba sobre todo mucho para las mujeres embarazadas, pero ya después se empezó a hacer como más ritualístico en el sentido de terapéutico. ¿Qué hace un temazcal? Te lo voy a explicar desde la medicina germánica. Te induce a una fiebre. Entonces, como te induce a un nivel de fiebre, entonces, ¿qué hace?
todo tu cuerpo, tu microbiota, todos tus microbios se empiezan a activar, ¿sí? Los benignos, por decirlo, ¿no? Los que no son patógenos. Y eso, ¿qué hace? Eleva el sistema inmunológico y al mismo tiempo te hace un trabajo de conciencia bien interesante. ¿Alguna vez has vivido alguna fiebre muy fuerte y luego cuando se te pasa la fiebre como que algo aclaró tu mente? Bueno, estas fiebres que son como por resultados de procesos microbianos erróneamente llamados infección, son como cambios de chips o cambios de conciencia. Que esos, por ejemplo, en la ciencia luego no se puede explicar porque un niño, no sé, de primaria no sabe leer, después le da, no sé, viruela, regresa a la escuela y ya sabe leer. O sea, hubo un cambio, como una actualización de Windows, ¿no? De un sistema, ¿no? Entonces, de eso se trata, que nosotros una vez que hayamos hecho todos estos trabajos en todos los recursos que vamos a hacer del foco tonal, del lugar, al final vamos a cerrar con un temazcal. Pero distinto, eso sí lo quiero explicar, es diferente al temazcal común. Sí, de hecho se va a hacer una meditación donde a la persona se les va a hacer un volver a nacer. Se les va a hacer una tipo hipnosis ligera, no es profunda, y se va a llevar a las personas al vientre de su madre para que vuelvan a ser como un renacer. De por sí el temazcal es como si fuera un vientre de madre. Ok, qué interesante. Entonces, qué padre. Sales diferente. Cualquier tipo de persona que no sé, que quiera quitarse algún trauma, que quiera sanar alguna enfermedad o que quiera simplemente tener un trabajo interior. Sí, porque claro. A lo mejor hay gente que dice, pues yo no tengo ahorita nada, pero va a salir de ahí renovado porque se va a quitar a lo mejor ciertas creencias y va a ayudarle a impulsar su potencial. Sí, por supuesto. No necesitas tener problemas, ni traumas, ni enfermedades para ir a un retiro. Si tú dices, estoy bien, pero puedo todavía maximizar mis dones, mi poder creativo, ese es un lugar. Y pueden ir personas desde los 15 años acompañados de un adulto hasta la edad que sea. No, y aparte vas a impulsar tu creatividad porque muchas veces vivimos en piloto automático, como dices, estamos en estrés todo el tiempo, entonces como que ir a desconectarte a un centro, un lugar maravilloso que yo ya fui, que tiene muy padre energía, y luego contigo como mentor, que vas a tener varias técnicas, pues ya vas a llegar, pues ahora sí que a desarrollar todo tu potencial y sacar toda esa creatividad que tienes ahí y creencias y todo, ¿no? ¡Qué padre, qué padre! Y bueno, pues ya para finalizar, Alex, me gustaría saber alguna lección que hayas aprendido a lo largo de tu carrera como emprendedor y qué consejo le darías a algún emprendedor que tiene miedo para empezar a emprender o que no ha tenido la claridad para encontrar ese propósito de vida. Me acuerdo en un curso que tomé contigo que hablabas mucho del propósito de vida y que Dios es feliz si tú estás haciendo tu propósito de vida, pero muchas veces no es tan fácil encontrarlo. Claro. Tienes que experimentar o el camino. ¿Qué le dirías a un emprendedor que aún no lo encuentra? Bueno, pues eso, para que antes de que quieras emprender, yo he visto mucha gente que dice, no importa que vendas, simplemente vende, pero no te va a dar la felicidad, porque tienes que conectar ya sea con el producto o con el servicio, ¿sí? Entonces, y para poder conectar con el producto o con el servicio, tienes que saber si eso va acorde a tu propósito. Entonces, el propósito, o sea, tienes que estar en coherencia del ser, que es espíritu, alma, cuerpo. Si yo nada más me concibo como cuerpo, estoy dejando de lado mi alma y mi espíritu. Entonces, estar en coherencia entre propósito de vida, misión de vida y experiencia de vida. Si no estás en esa coherencia, entonces va a ser muy complicado. Yo no digo que no haya personas que tengan éxito, pero también habría que definir qué es el éxito. Porque una persona puede decir, bueno, yo emprendí tal negocio, tal empresa y me fue muy bien económicamente, pero a costa de un cáncer. ¿Por qué? Porque toda la vida se la pasó, ¿sí? Mediante el esfuerzo, el sudor, el estrés, etc. ¿Por qué? Porque no disfrutó el camino. ¿Sí? Solamente se fijó una meta, un fin y se olvidó de su amor propio, porque no es otra cosa más que falta de amor propio. Entonces, una persona que emprende y que es exitoso es aquel que hace lo que ama. Y entonces la frase más coloquial, para mí una de las más importantes y coloquial que digo es, ama lo que haces y eso te amará a ti 1000 veces. Qué linda frase. Entonces es importantísimo amar lo que haces. Es la única manera de amarte, haciendo lo que amas. Por encima de todo.
Y cuando digo por encima de todo, es encima de todo. Hay veces hasta que de la familia. Sí, porque nuestro ego, esa mente que nos quiere siempre tener codependientes, siempre el ego se va a disfrazar hasta del rostro de las personas que más amamos. Entonces aparece el marido que tanto amas prohibiéndote tu proyecto de vida, o los papás, y entonces cortarle las alas a alguien, repito, es la libertad, y eso ya no es amor. Y si te lo permites, pues tampoco te estás permitiendo, ¿sí?, amarte a ti mismo. Ay, qué padrísimo mensaje, Alex, me encanta, me encanta. Pues ya para finalizar, Alex, ¿alguna frase? ¿Cuál es tu frase? Bueno, ya me dijiste ahorita una muy padre, pero ¿cuál es? Bueno, fíjate que hay una frase que... Y libros, recomiéndanos libros. Ay, si me fuera a una isla desierta me llevaría solamente Curso de Milagros. El libro del Curso de Milagros. Me he leído muchísimos, pero ese libro yo lo recomendaría al 1000%. ¿Y das cursos también del Curso de Sí, Milagros? doy charlas, doy ponencias, llevo grupos porque son lecciones diarias, pero para las personas que les cuesta trabajo por sus tareas diarias, hay audiolibros. Hay una persona que específicamente me encanta cómo lo lee, se llama Nina Silman, lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Yo la recomendaría mucho porque la puede estar escuchando mientras está haciendo ejercicio, vas a correr, Súper bien. Y es del el libro de texto Milagros. del Curso de Milagros. Okay. Tu frase. Frase. Voy a hacer una frase mezclada entre Curso de Milagros, Alejandro Jodorowsky y Alejandro Carrasco. ¿Sale? Bueno, dice así. Dice, toda enfermedad, ya sea física, mental, emocional, etc., toda enfermedad proviene de una orden o prohibición que tú aceptaste incoherentemente. Para alcanzar la sanación total, es necesario desobedecer a esa orden o prohibición. Y para eso necesitas quitarte la idea infantil de dejar de ser amado, es decir, abandonado. ¡Wow! ¡Qué profunda! Sí. Está muy bueno. Bueno, pues ahí te dice todo. Sí. Todo te dice Super esa frase. Sí, súper frase. Oye, Alex, ¿dónde te pueden encontrar para la gente que quieras conocer o saber más de ti? Ok, casi no uso redes sociales, pero ya me regañaste, ya me dijiste que me tengo que aplicar. Sí. Es que yo soy mucho de así, ¿se entiende? Me gusta tratar a las personas. Pero sí, voy a hacer esto. Es Alex Carrasco en Facebook y en Instagram es alex.carrasco y una L, Carrascol, ¿sí? Okay. Ya estaba ahí alguien. Okay. Y el teléfono, no sé si sea necesario. Sí, claro, sí, es 755-109-6382. Muchísimas gracias, Alex, me encantó. Espero que la próxima vez que vengas a Saltillo, aquí es de verdad aquí es tu casa, ojalá que puedas volver a venir aquí. No, yo encantado, sí, muchas gracias. Y bueno, pues si a alguien le interesa el retiro, vamos a dar un precio especial a todos los que escuchen el podcast, entonces contáctenos para darles información. Y pues bueno, ya saben que si les interesa humanizar su marca, tengo un reto de marca personal donde te va a ayudar a crear tu contenido y a conectar con tu audiencia. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.